La influencia de las fases de la luna sobre Sagitario se despliega como un viaje invisible que atraviesa el alma con la fuerza de un fuego antiguo que nunca se extingue. En este signo de expansión, búsqueda y verdad, la luna no solo ilumina estados emocionales, sino que despierta impulsos de crecimiento, ruptura de límites y una necesidad constante de significado. Cada fase lunar actúa como un pulso cósmico que reescribe el destino interior del arquero zodiacal, empujándolo hacia horizontes más amplios, incluso cuando el mundo externo parece inmóvil. Cuando la luna inicia su ciclo en la oscuridad de la luna nueva, Sagitario entra en un territorio de siembra interna donde la visión precede a la acción. Es un instante de gestación espiritual en el que las ideas no tienen aún forma, pero ya poseen dirección. La energía sagitariana se vuelve introspectiva sin perder su naturaleza expansiva, como si el alma se preparara para lanzar una flecha hacia un destino aún invisible. En este punto, la fe se convierte en el único mapa posible, y la intuición actúa como un fuego silencioso que guía sin revelar completamente el camino. Con la llegada del crecimiento lunar, la energía comienza a expandirse con intensidad. Sagitario siente cómo sus pensamientos se multiplican y su necesidad de explorar se vuelve casi inevitable. Es una fase de aprendizaje acelerado, de encuentros significativos y de apertura mental. La mente se eleva por encima de lo cotidiano, buscando respuestas en filosofías, viajes simbólicos o experiencias que rompan la rutina. Sin embargo, esta expansión no es caótica, sino profundamente orientada hacia la comprensión de un propósito mayor que aún no se define por completo. En la luna llena, la vibración alcanza su punto de máxima revelación. Sagitario se enfrenta a una claridad que puede ser tan luminosa como abrumadora. Todo lo que fue sembrado en la oscuridad se manifiesta con fuerza, obligando a reconocer verdades que no pueden seguir ocultas. Es un momento de revelación espiritual, donde la realidad se expande más allá de las creencias previas y obliga a replantear el sentido del camino recorrido. La emoción se intensifica, pero no desde la contención, sino desde la liberación. Es una culminación que no cierra el viaje, sino que abre otro aún más amplio. Cuando la luna comienza a menguar, Sagitario entra en un proceso de depuración interior. Lo aprendido se asimila, y lo innecesario se desprende con una mezcla de sabiduría y desapego. Es una fase de integración donde la experiencia se convierte en conocimiento vital. El espíritu sagitariano comprende que no todo lo descubierto debe ser retenido, y que la verdadera expansión también implica soltar. En este ciclo descendente, la energía se vuelve más reflexiva, pero nunca pierde su impulso hacia el significado. En la última sombra antes de una nueva luna nueva, Sagitario se encuentra en un umbral silencioso donde todo parece detenerse, aunque en realidad se está gestando una nueva dirección. Es un espacio de tránsito donde la fe vuelve a ser el único sostén. La experiencia del ciclo anterior se disuelve en la memoria del alma, dejando espacio para un nuevo impulso de búsqueda. La esencia del signo se reafirma en este punto, la certeza de que siempre hay un horizonte más allá del horizonte. Así, cada fase lunar no solo influye en Sagitario, sino que lo reconfigura en un movimiento perpetuo de expansión, revelación y renacimiento interior. La influencia de las fases de la luna sobre Sagitario se despliega como un viaje invisible que atraviesa el alma con la fuerza de un fuego antiguo que nunca se extingue. En este signo de expansión, búsqueda y verdad, la luna no solo ilumina estados emocionales, sino que despierta impulsos de crecimiento, ruptura de límites y una necesidad constante de significado. Cada fase lunar actúa como un pulso cósmico que reescribe el destino interior del arquero zodiacal, empujándolo hacia horizontes más amplios, incluso cuando el mundo externo parece inmóvil. Cuando la luna inicia su ciclo en la oscuridad de la luna nueva, Sagitario entra en un territorio de siembra interna donde la visión precede a la acción. Es un instante de gestación espiritual en el que las ideas no tienen aún forma, pero ya poseen dirección. La energía sagitariana se vuelve introspectiva sin perder su naturaleza expansiva, como si el alma se preparara para lanzar una flecha hacia un destino aún invisible. En este punto, la fe se convierte en el único mapa posible, y la intuición actúa como un fuego silencioso que guía sin revelar completamente el camino. Con la llegada del crecimiento lunar, la energía comienza a expandirse con intensidad. Sagitario siente cómo sus pensamientos se multiplican y su necesidad de explorar se vuelve casi inevitable. Es una fase de aprendizaje acelerado, de encuentros significativos y de apertura mental. La mente se eleva por encima de lo cotidiano, buscando respuestas en filosofías, viajes simbólicos o experiencias que rompan la rutina. Sin embargo, esta expansión no es caótica, sino profundamente orientada hacia la comprensión de un propósito mayor que aún no se define por completo.
En la luna llena, la vibración alcanza su punto de máxima revelación. Sagitario se enfrenta a una claridad que puede ser tan luminosa como abrumadora. Todo lo que fue sembrado en la oscuridad se manifiesta con fuerza, obligando a reconocer verdades que no pueden seguir ocultas. Es un momento de revelación espiritual, donde la realidad se expande más allá de las creencias previas y obliga a replantear el sentido del camino recorrido. La emoción se intensifica, pero no desde la contención, sino desde la liberación. Es una culminación que no cierra el viaje, sino que abre otro aún más amplio. Cuando la luna comienza a menguar, Sagitario entra en un proceso de depuración interior. Lo aprendido se asimila, y lo innecesario se desprende con una mezcla de sabiduría y desapego. Es una fase de integración donde la experiencia se convierte en conocimiento vital. El espíritu sagitariano comprende que no todo lo descubierto debe ser retenido, y que la verdadera expansión también implica soltar. En este ciclo descendente, la energía se vuelve más reflexiva, pero nunca pierde su impulso hacia el significado. Más allá del ciclo visible de la luna, existe una corriente subterránea que atraviesa a Sagitario como una fuerza que no se mide en días ni en fases, sino en revelaciones internas que alteran la estructura misma de su percepción. Bajo esta influencia, la emoción no se comporta como un estado fijo, sino como un movimiento filosófico que transforma la experiencia en búsqueda constante de sentido. La luna actúa aquí como un espejo mutable que no refleja una sola verdad, sino múltiples versiones de una misma verdad en expansión. En este escenario, la naturaleza mutable de Sagitario se intensifica hasta volverse un campo de tensión creativa entre la fe y la duda. Cada emoción se convierte en una hipótesis sobre el destino, cada intuición en una posible dirección del alma. La energía lunar no solo ilumina el interior, sino que lo fragmenta en capas de comprensión que obligan a reconstruir la identidad una y otra vez. En ese proceso, el signo no pierde coherencia, sino que la redefine como una estructura viva, capaz de sostener contradicciones sin colapsar. La regencia de Júpiter amplifica este fenómeno hasta convertir cada fase lunar en un acto de expansión inevitable. No existe emoción que permanezca contenida, ni pensamiento que no tienda a crecer más allá de sus límites iniciales. Sin embargo, esta expansión no siempre es lineal ni armónica. En ocasiones se manifiesta como exceso de expectativas, como una fe que se desborda y obliga a la realidad a adaptarse a una visión demasiado amplia para el momento presente. Es en ese desajuste donde se forjan los aprendizajes más profundos, pues la luna obliga a ajustar el ritmo del crecimiento al pulso de la experiencia concreta. Durante los tránsitos más intensos, especialmente cuando la luna entra en aspectos tensos con energías de fuego o aire, Sagitario atraviesa estados de hiperpercepción. La mente se acelera, las ideas se multiplican y la necesidad de significado puede transformarse en una búsqueda incesante que roza la saturación. En esos momentos, el fuego sagitariano no se apaga, pero necesita aprender a dirigir su intensidad hacia una sola dirección para evitar dispersarse en múltiples realidades posibles. La disciplina emocional no aparece como restricción, sino como un arte de enfocar la visión sin perder amplitud. En el plano subconsciente, la luna activa memorias simbólicas que no pertenecen al presente inmediato, sino a experiencias acumuladas en ciclos anteriores. Esto se manifiesta como intuiciones profundas, sueños de carácter profético o sensaciones de déjà vu que parecen señalar rutas ya transitadas por el alma. En Sagitario, estas percepciones no generan miedo, sino impulso. Cada recuerdo interno se interpreta como una señal de que el camino no es lineal, sino espiral, y que cada vuelta del ciclo lunar profundiza la comprensión del propósito vital. El arquetipo del centauro adquiere aquí una dimensión más compleja. La mitad humana busca sentido, estructura y coherencia filosófica, mientras la mitad animal responde a impulsos instintivos de movimiento, exploración y libertad. La luna actúa como mediadora entre ambas fuerzas, generando momentos de equilibrio inestable donde la sabiduría no consiste en elegir entre razón o instinto, sino en permitir que ambos dialoguen sin anularse. De esta tensión surge una forma de madurez emocional que no se basa en la contención, sino en la integración del impulso con la conciencia. En los ciclos de crecimiento personal, la energía lunar también pone a prueba la relación de Sagitario con la verdad. No una verdad absoluta, sino la percepción cambiante de lo verdadero en cada fase del camino. Esto puede generar momentos de ruptura con creencias anteriores, no como pérdida, sino como ampliación del horizonte mental. La identidad filosófica del signo se convierte en una estructura móvil que se reconstruye constantemente a medida que nuevas experiencias redefinen lo posible. La creatividad bajo esta influencia adquiere un carácter visionario.
No responde a la necesidad de reproducir lo conocido, sino de anticipar realidades que aún no existen. Cada fase lunar actúa como un impulso narrativo que empuja a imaginar futuros alternativos, mapas simbólicos y caminos que solo pueden existir si primero son concebidos en la mente. En este sentido, la luna no solo acompaña la expresión creativa, sino que la origina como una extensión natural del movimiento interior. También existe un aprendizaje profundo en torno al límite. Sagitario, al ser expansivo por naturaleza, puede experimentar la ilusión de que todo crecimiento es positivo en cualquier dirección. Sin embargo, la luna introduce el principio de ritmo, recordando que incluso la expansión necesita pausas para consolidarse. Estas pausas no representan detención, sino acumulación de fuerza interna, como si el arco necesitara tensión antes de liberar una flecha con precisión. En última instancia, la interacción entre la luna y Sagitario no describe un ciclo emocional cerrado, sino un proceso de evolución continua donde cada fase deja una huella invisible que modifica a la siguiente. La experiencia no se repite, se profundiza. Y en esa profundidad creciente, el signo encuentra su verdadera naturaleza, la de un viajero que no busca un destino final, sino la expansión infinita de la conciencia a través del movimiento constante del alma. Existe una dimensión aún más profunda en la relación entre la luna y Sagitario que no se revela en la superficie de los ciclos, sino en los silencios que estos dejan entre fase y fase. En ese intervalo invisible donde parece que nada ocurre, se produce la verdadera alquimia, la reordenación del sentido interno. La energía sagitariana no se limita a responder a la luz lunar, sino que la interpreta como un lenguaje simbólico que reconfigura su manera de entender el destino. Cada matiz de la luna se convierte en una enseñanza codificada que no se aprende con la mente, sino con la experiencia acumulada del espíritu en movimiento. En este plano, la percepción del tiempo se altera profundamente. Sagitario deja de vivir el tiempo como una secuencia lineal y lo experimenta como una expansión simultánea de posibilidades. La luna, con su naturaleza cíclica, refuerza esta sensación de retorno constante a puntos que nunca son exactamente los mismos, sino versiones elevadas de una misma lección. Esto genera una conciencia donde el pasado no desaparece, sino que se integra como una capa viva que influye en la interpretación del presente, mientras el futuro se percibe como una extensión inevitable de lo que ya está en germen dentro del alma. En este contexto, la relación con la esperanza adquiere una intensidad particular. No se trata de una expectativa ingenua, sino de una certeza interna de que cada ciclo lunar está construyendo una versión más amplia del ser. Sagitario no espera resultados concretos en términos inmediatos, sino que confía en la evolución como un proceso inevitable, incluso cuando la realidad externa no ofrece señales claras. Esta fe no es estática, sino dinámica, y se alimenta de la capacidad del signo para reinterpretar cada experiencia como parte de un diseño mayor que solo se comprende en retrospectiva. La influencia lunar también actúa sobre la forma en que Sagitario procesa el error. Lejos de vivirlo como un fallo definitivo, lo percibe como un desplazamiento necesario dentro del mapa evolutivo. Cada desviación del camino se convierte en una ruta alternativa que revela territorios que de otro modo habrían permanecido ocultos. La luna, en su constante cambio de forma, enseña que la identidad no es fija, y que incluso los aparentes retrocesos forman parte de una arquitectura más amplia de expansión consciente. En el plano emocional más profundo, se activa una sensibilidad hacia lo simbólico que transforma los acontecimientos cotidianos en señales interpretativas. Nada es completamente literal para Sagitario bajo la influencia lunar, todo contiene un significado potencial que puede revelar una dirección oculta. Esta lectura simbólica de la realidad no es escapismo, sino una forma de inteligencia intuitiva que permite conectar experiencias dispersas en un mismo hilo narrativo interno. La relación con el deseo también se redefine. En lugar de un impulso dirigido únicamente hacia la obtención, se convierte en una fuerza de exploración que busca comprender lo que hay detrás de cada anhelo. La luna suaviza la urgencia del fuego sagitariano, pero no lo debilita, lo afina. Así, el deseo deja de ser únicamente una meta y se transforma en un vehículo de autoconocimiento, donde cada aspiración revela algo del propio origen interior del impulso. Existe además una dimensión de entrenamiento invisible que la luna impone sobre Sagitario. Cada fase actúa como una prueba de coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. No desde la rigidez moral, sino desde la autenticidad energética. Cuando hay desconexión entre visión y acción, el ciclo lunar lo expone a través de pequeñas disonancias internas que empujan a reajustar el rumbo. Este proceso no es punitivo, sino formativo, como si el universo estuviera afinando una brújula que siempre apunta hacia una expansión más consciente.
En el ámbito de las relaciones, esta influencia genera una dinámica donde el vínculo con los demás se convierte en un espejo del propio proceso evolutivo. Las conexiones no son estáticas, sino que atraviesan fases de expansión y repliegue similares a las de la Luna. Sagitario aprende a reconocer que cada relación refleja un nivel distinto de su propio viaje interno, y que la evolución personal inevitablemente transforma la forma en que se vincula con el entorno. También se activa una percepción más aguda del propósito, no como una misión única e inmutable, sino como una serie de llamadas sucesivas que van emergiendo con cada ciclo lunar. Este propósito no se presenta como una estructura cerrada, sino como una dirección viva que se redefine a medida que la conciencia se expande. Sagitario no encuentra un único destino, sino múltiples versiones de sentido que se revelan a lo largo del tiempo. La verdadera transformación ocurre cuando la energía lunar deja de ser percibida como influencia externa y comienza a integrarse como ritmo interno. En ese punto, Sagitario ya no reacciona a las fases, sino que las encarna. Su emoción se sincroniza con el ciclo natural de creación, crecimiento, culminación y liberación. Esta sincronización genera una estabilidad paradójica, donde el cambio constante se convierte en la única forma de equilibrio posible. Así, la relación entre la Luna y Sagitario se convierte en una arquitectura invisible de evolución continua, donde cada fase no solo marca un estado emocional, sino una expansión del nivel de conciencia. En ese movimiento perpetuo, el signo descubre que la verdadera naturaleza del viaje no está en alcanzar un punto final, sino en sostener la expansión como forma de existencia. En un nivel más sutil, la relación entre la Luna y Sagitario no solo moldea la emoción o la percepción del tiempo, sino que activa una reescritura constante del sentido de identidad espiritual. Bajo esta influencia, el yo deja de ser una estructura fija para convertirse en una travesía consciente que se redefine con cada oscilación del cielo nocturno. La Luna no ilumina únicamente el mundo interior, sino que lo reordena como si cada fase fuera una página nueva en un libro que nunca permanece igual. En Sagitario, este fenómeno adquiere una intensidad particular porque su naturaleza no tolera la quietud del significado cerrado. Cada experiencia lunar se convierte en una invitación a trascender lo ya comprendido, incluso si lo comprendido aún no ha sido completamente asimilado. Esto genera una dinámica interna donde la sabiduría no se acumula de forma estática, sino que se expande, se contradice y se reconstruye sin perder coherencia esencial. La verdad no es un punto de llegada, sino un movimiento que se sostiene en la búsqueda misma. En este proceso, la imaginación se convierte en un órgano de percepción tan importante como la razón. La Luna activa en Sagitario una capacidad de visualizar futuros posibles que no son simples fantasías, sino simulaciones internas de realidades que podrían materializarse. Estas visiones no se presentan de forma ordenada, sino como destellos fragmentados que el espíritu sagitariano debe aprender a interpretar. Así, la intuición se vuelve una forma de lectura del destino en tiempo real, donde cada sensación interna contiene una dirección potencial. La influencia lunar también modifica la forma en que Sagitario experimenta la verdad emocional. Las emociones no se viven como estados cerrados, sino como procesos de revelación progresiva. Cada emoción contiene múltiples capas que solo se despliegan con el paso del ciclo lunar. Lo que en un momento parece impulso, más adelante se revela como enseñanza, lo que parece confusión, se transforma en comprensión expandida. Este movimiento constante obliga a una actitud de apertura radical hacia lo que aún no ha sido entendido. En lo profundo del inconsciente, la Luna activa en Sagitario una memoria arquetípica de búsqueda interminable. No se trata de recuerdos personales, sino de una sensación heredada de movimiento perpetuo hacia algo más grande. Esta memoria no se puede localizar en un evento concreto, sino en una vibración interna que empuja al signo a no detenerse en ninguna forma definitiva de identidad. Cada fase lunar reactiva esta memoria, como si recordara al alma que su naturaleza esencial es la expansión continua. También se produce una transformación en la relación con el vacío. Lejos de ser percibido como ausencia, el vacío se convierte en un espacio fértil donde la nueva visión comienza a gestarse. Sagitario aprende, bajo la influencia lunar, que los momentos de aparente desconexión son en realidad fases de reorganización interna donde el sentido se está reconstruyendo en niveles más profundos. Este vacío no genera miedo, sino una extraña sensación de potencial latente. La disciplina emocional emerge como una forma elevada de conciencia, no como restricción, sino como capacidad de sostener múltiples estados internos sin perder dirección. La Luna enseña a Sagitario a no reaccionar de forma inmediata a cada impulso, sino a observar cómo cada emoción contiene una función dentro del ciclo mayor de evolución.
Este aprendizaje convierte la intensidad en sabiduría aplicada, donde la energía no se dispersa, sino que se canaliza hacia una comprensión más amplia del propio proceso vital. En el plano espiritual, esta interacción genera una percepción ampliada del destino. El destino deja de ser una línea fija y se convierte en un campo de posibilidades en constante actualización. La luna actúa como un mecanismo de ajuste que va afinando la dirección del alma sin imponer un único camino. Sagitario no siente que su vida esté predeterminada, sino que está siendo continuamente rediseñada por la interacción entre su voluntad expansiva y los ritmos cósmicos que la rodean. La creatividad, bajo esta influencia, adquiere una cualidad casi profética. No surge únicamente de la experiencia, sino de la conexión entre lo vivido y lo aún no vivido. Cada fase lunar abre un portal imaginativo donde el signo puede percibir versiones futuras de sí mismo. Estas versiones no son ilusiones, sino posibilidades estructurales que influyen en las decisiones presentes, como si el futuro ejerciera una atracción silenciosa sobre el ahora. En lo más profundo del carácter sagitariano, la luna revela una paradoja esencial: cuanto más se expande la conciencia, más se intensifica la necesidad de sentido. Sin embargo, este sentido nunca se fija, sino que evoluciona junto con la experiencia. Esta paradoja no se resuelve, se habita. Y en ese habitar, Sagitario encuentra su verdadera fortaleza, la capacidad de sostener la incertidumbre como parte natural de su evolución. Finalmente, la integración de la luna en el universo sagitariano no conduce a un estado de conclusión, sino a una expansión perpetua de la conciencia. Cada fase no es un capítulo cerrado, sino una apertura hacia niveles más amplios de comprensión. En ese movimiento constante, el signo descubre que su naturaleza no es llegar a un destino, sino permanecer en el estado vivo de transformación continua, donde cada ciclo lunar no repite el anterior, sino que lo eleva hacia una forma más profunda de existencia. Existe todavía una capa más oculta en la interacción entre la luna y Sagitario, una dimensión donde la influencia no se percibe como cambio emocional ni como expansión mental, sino como una reconfiguración del modo en que el alma interpreta la realidad misma. En este nivel, la luna no actúa como guía visible, sino como una fuerza que desprograma certezas internas, deshaciendo estructuras rígidas de significado para que la conciencia pueda volver a aprender a percibir desde una libertad más esencial. En Sagitario, esta desprogramación no se experimenta como pérdida, sino como liberación progresiva de narrativas internas que ya cumplieron su función. Cada ciclo lunar desmantela pequeñas capas de interpretación automática del mundo, obligando al signo a mirar la realidad sin filtros previos. Este proceso puede generar momentos de desorientación sutil, no porque falte dirección, sino porque se está reconstruyendo el sistema interno de orientación. La brújula no se rompe, se recalibra. En este contexto, la percepción de la verdad se vuelve más fluida y menos dependiente de estructuras fijas. La luna introduce matices que impiden que Sagitario se aferre a una única versión de lo verdadero. Esto no debilita su convicción, sino que la vuelve más amplia, capaz de sostener múltiples niveles de significado simultáneamente. La verdad deja de ser un punto estable y se convierte en un campo vibratorio donde cada experiencia lunar aporta una nueva frecuencia de comprensión. A nivel energético, esta interacción genera un tipo de tensión creativa entre el impulso de avanzar y la necesidad de asimilar. Sagitario tiende a moverse hacia adelante con naturalidad, pero la luna introduce pausas invisibles que obligan a integrar lo vivido antes de continuar. Estas pausas no interrumpen el viaje, sino que le dan profundidad, evitando que la expansión se convierta en dispersión. El crecimiento se vuelve más denso, más significativo, más consciente de su propia estructura interna. En el plano del destino personal, la influencia lunar revela una dinámica de bifurcaciones constantes. Cada decisión no solo abre un camino, sino que deja ecos de caminos no recorridos que siguen influyendo en la percepción interna. Sagitario, bajo esta energía, desarrolla una sensibilidad especial hacia lo potencial no manifestado, como si pudiera percibir la sombra de las posibilidades que no llegaron a materializarse. Esta percepción no genera nostalgia, sino comprensión ampliada del tejido de opciones que sostiene cada momento de elección. También se intensifica la relación con la dirección interior. Más allá de objetivos concretos, la luna activa en Sagitario un sentido profundo de orientación que no depende de circunstancias externas. Es una especie de vector interno que permanece constante incluso cuando todo lo demás cambia. Este vector no señala un destino fijo, sino una cualidad de expansión que se mantiene estable a través de todas las fases del ciclo. En este sentido, el camino importa más que el punto de llegada,
pero incluso el camino deja de ser lineal para convertirse en una espiral de aprendizaje continuo. La sensibilidad hacia los ritmos invisibles del entorno también se amplifica. Sagitario comienza a percibir sincronías, coincidencias significativas y patrones repetitivos que antes pasaban desapercibidos. La luna actúa como amplificador de estos fenómenos, no como causa, sino como lente que permite ver la interconexión entre eventos aparentemente aislados. Esta percepción genera una sensación de participación en una estructura mayor, donde cada experiencia individual forma parte de un diseño más amplio en constante movimiento. En el ámbito de la identidad, se produce una disolución gradual de definiciones rígidas. Sagitario deja de sostener una imagen fija de sí mismo y empieza a comprenderse como una serie de versiones en evolución. Cada fase lunar activa una reinterpretación del propio ser, no como contradicción, sino como expansión de la identidad hacia territorios más complejos. Esta fluidez no genera inestabilidad, sino una forma superior de coherencia basada en la transformación constante. El vínculo con la motivación también se transforma profundamente. Ya no se basa únicamente en la conquista de objetivos, sino en la necesidad interna de experimentar la vida como un proceso de descubrimiento continuo. La luna enseña que la motivación más profunda no proviene de lo que se desea alcanzar, sino de la propia naturaleza del movimiento vital. Sagitario aprende a mantenerse en acción no por presión externa, sino por alineación con su impulso expansivo natural. En el trasfondo de todo este proceso se encuentra una enseñanza silenciosa: la expansión verdadera no consiste en acumular experiencias, sino en permitir que cada experiencia transforme la estructura interna desde la que se percibe la realidad. La luna, en su ciclo eterno, actúa como arquitecta invisible de esa transformación, modulando el ritmo al que Sagitario se abre a nuevas formas de comprensión. Así, lo que comienza como un ciclo de fases se convierte en una evolución constante de la conciencia, donde cada retorno lunar no repite el anterior, sino que lo eleva a un nivel más profundo de integración. En esa continuidad sin final, Sagitario descubre que su viaje no está definido por el movimiento hacia afuera, sino por la expansión incesante de su propio universo interior. En una capa aún más profunda de esta interacción entre la luna y Sagitario, emerge un principio que no se percibe como influencia sino como reconfiguración de la percepción misma del significado. Ya no se trata de cómo cambian las emociones o cómo se expanden las ideas, sino de cómo el alma reorganiza su forma de interpretar cada señal del universo. La luna, en este nivel, actúa como un arquitecto invisible del sentido, modulando la manera en que Sagitario traduce la experiencia en comprensión vital. En este punto, la expansión sagitariana deja de ser únicamente un impulso hacia afuera y se convierte en una expansión de los marcos internos de interpretación. Cada ciclo lunar altera la estructura desde la que se define lo posible, lo real y lo deseable. Lo que antes parecía inalcanzable puede volverse evidente, y lo que parecía cierto puede disolverse sin conflicto, como si nunca hubiera sido una verdad absoluta, sino una etapa necesaria de percepción. La mente sagitariana, bajo esta influencia, comienza a operar como un sistema de exploración continua de significado. No se conforma con respuestas, sino que busca el origen de las preguntas. La luna intensifica este proceso al introducir variaciones emocionales que obligan a reinterpretar constantemente las conclusiones. Así, ninguna idea permanece intacta demasiado tiempo, no por fragilidad, sino por evolución natural del entendimiento. En este flujo, la noción de estabilidad adquiere un sentido distinto. No se encuentra en la permanencia de las formas, sino en la capacidad de adaptarse sin perder dirección. Sagitario descubre que la verdadera firmeza no está en sostener una única visión del mundo, sino en mantener viva la capacidad de expandirla sin ruptura interna. La luna actúa como recordatorio constante de que todo lo que parece sólido está en proceso de transformación. A nivel energético, esta dinámica genera una especie de inteligencia del movimiento. Cada emoción lunar no es solo un estado, sino una instrucción simbólica sobre cómo reorganizar la energía vital. Sagitario aprende a leer sus propias fluctuaciones internas como mapas dinámicos que señalan direcciones posibles de crecimiento. Nada es accidental, pero tampoco definitivo, todo es información en tránsito hacia una comprensión mayor. En lo profundo del inconsciente, la luna despierta una memoria de aprendizaje continuo que no pertenece a una sola vida ni a una sola experiencia. Es una sensación de haber estado siempre en camino, como si la conciencia misma se reconociera como viajera eterna. Sagitario no busca un origen fijo, sino una coherencia en el movimiento. Esta memoria no empuja hacia atrás, sino hacia adelante, como una fuerza que recuerda que el sentido se revela mientras se avanza.
La relación con la incertidumbre también se transforma radicalmente. En lugar de ser un espacio de tensión, se convierte en un campo fértil donde la percepción se afina. La luna enseña que la claridad no precede al movimiento, sino que aparece dentro de él. Sagitario aprende a sostener la falta de definición como parte esencial del proceso de expansión, sin necesidad de apresurar respuestas que aún no han madurado. En este proceso, la voluntad deja de ser una línea recta hacia un objetivo y se convierte en una capacidad de navegación a través de variaciones constantes. La dirección no desaparece, pero se vuelve más orgánica, menos rígida. La luna no contradice el impulso sagitariano, sino que lo afina, obligándolo a encontrar rutas más precisas dentro de su propia amplitud natural. También se activa una sensibilidad especial hacia los cambios sutiles del entorno emocional colectivo. Sagitario comienza a percibir corrientes invisibles que atraviesan su experiencia personal y la conectan con dinámicas más amplias. Esta percepción no se basa en lógica, sino en resonancia. La luna amplifica esta capacidad, permitiendo que el signo intuya movimientos antes de que se manifiesten plenamente en la realidad visible. En el plano del crecimiento interno, se revela una ley silenciosa: todo avance real requiere una reorganización previa del sentido. La luna no permite expansión sin integración. Cada fase exige que lo vivido sea reinterpretado, no como acumulación de experiencia, sino como transformación del sistema interno de comprensión. Este proceso genera una evolución que no es acumulativa, sino cualitativa. Sagitario, en este estado, deja de concebir su vida como una secuencia de logros y comienza a percibirla como una narrativa en constante reescritura. Cada ciclo lunar actúa como un editor invisible que reorganiza capítulos, redefine significados y abre nuevas posibilidades interpretativas del mismo recorrido. Nada se pierde, pero todo se resignifica. En última instancia, la relación entre la luna y Sagitario se convierte en una dinámica de expansión consciente del significado. No hay un punto final, porque el propósito no es llegar a una conclusión definitiva, sino sostener la capacidad de transformación del sentido a lo largo del tiempo. En esa continuidad, el signo descubre que su verdadero destino no es un lugar, sino un estado permanente de evolución interpretativa, donde cada fase lunar no solo cambia lo que siente, sino también lo que es capaz de comprender sobre sí mismo y sobre el universo que lo contiene. En el nivel más profundo de esta danza entre la luna y Sagitario se revela un fenómeno que no pertenece ya al terreno de la emoción ni del pensamiento, sino al de la arquitectura invisible de la conciencia en expansión. Aquí la influencia lunar no actúa como un ciclo que modifica estados internos, sino como una fuerza que reorganiza la forma en que la conciencia se reconoce a sí misma mientras evoluciona. Es una alquimia silenciosa donde el sentido del yo deja de ser un punto de referencia para convertirse en un proceso continuo de transformación. En este plano, Sagitario deja de experimentar la vida como una secuencia de acontecimientos y comienza a percibirla como una estructura viva en constante reescritura. La luna introduce variaciones sutiles en la percepción que desestabilizan cualquier intento de fijar una interpretación definitiva del mundo. Lo que ayer parecía certeza hoy se revela como una etapa transitoria de comprensión, y lo que hoy parece confusión mañana se integra como una pieza esencial del mapa interior. Este movimiento no genera pérdida de orientación, sino una forma más amplia de navegación existencial. La energía sagitariana, regida por la expansión constante, encuentra en la luna un principio de refinamiento que evita la dispersión absoluta. La expansión sin forma tendería a fragmentarse, pero el ciclo lunar introduce ritmo, pausa y reorganización. Así, cada impulso de crecimiento es acompañado por una fase de asimilación invisible que permite que la experiencia no solo se acumule, sino que se integre profundamente en la estructura del ser. Este equilibrio dinámico convierte el crecimiento en algo orgánico, donde avanzar implica también comprender lo ya recorrido. En este proceso, la percepción del significado se vuelve extremadamente fluida. Sagitario comienza a comprender que el sentido no es una propiedad fija de los acontecimientos, sino una construcción viva que depende del estado de conciencia desde el cual se observa. La luna actúa como moduladora de esta conciencia, alterando la tonalidad emocional desde la cual se interpreta la realidad. Esto genera una sensibilidad elevada hacia los matices de cada experiencia, donde nada es completamente literal y todo contiene múltiples niveles de lectura. A nivel interno, se activa una especie de memoria evolutiva que no pertenece a eventos concretos, sino a patrones de aprendizaje que se repiten con variaciones cada vez más complejas. Sagitario no aprende solo de lo vivido, sino del modo en que lo vivido se reorganiza dentro de su propia percepción.
La Luna intensifica esta dinámica al introducir ciclos que obligan a revisar continuamente las conclusiones internas, evitando que la conciencia se cristalice en interpretaciones definitivas. En este marco, la identidad deja de ser una estructura sólida y se convierte en una constelación de estados posibles que se activan según la fase del ciclo lunar. Cada estado no reemplaza al anterior, sino que lo amplía, lo contradice o lo integra en una forma más compleja de coherencia. Esta multiplicidad no genera fragmentación, sino una identidad expandida capaz de sostener diferentes versiones de sí misma sin perder continuidad interna. El impulso de búsqueda característico de Sagitario adquiere aquí una dimensión más refinada. Ya no se dirige únicamente hacia lugares externos o conocimientos concretos, sino hacia la comprensión del propio mecanismo de expansión. La Luna introduce una capa de autopercepción que convierte cada experiencia en un espejo del proceso interno de crecimiento. Así, el viaje exterior y el viaje interior dejan de ser rutas separadas y se fusionan en una sola dinámica de exploración consciente. En el ámbito de la voluntad, se produce una transformación profunda. La acción deja de ser impulsiva o lineal y se convierte en una respuesta ajustada a ritmos internos más amplios. La Luna enseña a Sagitario que no todo impulso debe ser ejecutado de inmediato, porque cada fase contiene su propio nivel de maduración energética. Esta comprensión no limita la acción, sino que la vuelve más precisa, más alineada con el flujo real de la experiencia. También emerge una sensibilidad particular hacia los procesos invisibles de transición. Sagitario comienza a reconocer los espacios intermedios entre un estado y otro como momentos de gran importancia evolutiva. No son vacíos, sino zonas de reconfiguración donde la conciencia se reorganiza antes de dar el siguiente salto. La Luna ilumina estos espacios con una luz tenue que no revela respuestas, pero sí prepara la comprensión futura. En lo más profundo de este proceso se encuentra una revelación silenciosa: la expansión no es acumulación, sino transformación de la estructura desde la que se percibe la realidad. Cada ciclo lunar no añade simplemente experiencia, sino que modifica la capacidad de interpretación del propio ser. Sagitario no solo vive más, sino que comprende de otra manera lo que vive, y en esa transformación reside su verdadera evolución. Así, la relación entre la Luna y Sagitario se convierte en una dinámica perpetua de reajuste del sentido, donde cada fase no marca un cambio superficial, sino una reconfiguración profunda del modo en que la conciencia se relaciona con el infinito. En ese movimiento sin final, el signo descubre que su verdadero viaje no consiste en alcanzar respuestas definitivas, sino en sostener la expansión incesante de su capacidad de comprender, integrar y trascender cada experiencia como parte de una evolución que nunca se detiene.